la verdad es la palabra inspirada por Dios. Y que así como... Pero no olvidemos que Israel ha sobrevivido a 3 imperios mundiales a lo largo de la historia. El jinete del caballo blanco es el 8º día. Él te está esperando. Siempre, mientras hay tiempo. Que Dios los bendiga. En este tiempo en el cual estaremos compartiendo la palabra de Dios, quiero mandarle un mensaje a todos y cada uno de los hermanos que alcanzan a vernos por los diferentes medios de comunicación que tenemos. Y en particular, quiero agradecerle a Dios por el enorme privilegio de concederme predicarles a ustedes y a todos los amigos y hermanos que están ahí detrás de esta señal originada aquí en Cancún, Quintana Roo, como lo es el canal Veracidad Channel. Al mismo tiempo agradecer a la hermana pastora Noemí Noble, que muy atinadamente y con sus observaciones y puntos de vista pudimos sacar este mensaje, pudimos tener y que haya más luz en cuanto a este mensaje que usted escuchará en este tiempo. A mi hermano Héctor, que con sus investigaciones y al mismo tiempo sus observaciones que nos hace ver y nos enseña todo aquello que es usado para predicar la palabra de Dios. La meditación en este tiempo se encuentra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10, versículo 37. Quiero invitarle a que vaya a la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 37. Y dice de esta manera: le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Si leemos el contexto en el verso 35, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué quieren que haga? ¿Cuál es el favor que ustedes quieren? ¿Cuál es el favor que desean? Estos 2 hombres le dicen, queremos sentarnos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Tengamos una palabra de oración. Oremos. Señor, gracias en este tiempo. Te pedimos que tomes el control, que tu Santo Espíritu ministre cada vida aquí presente y los que alcanzan a vernos y escucharnos. Llama a tu pueblo, Señor. Toca, cambia, transforma. Que tu Santo Espíritu guíe, proporcione luz y nos lleve a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A simple vista, esta petición no es nada fuera de lo común. Es simple y sencillamente algo que quieren, algo que desean. Sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero si analizamos perfectamente bien qué es lo que le estaban pidiendo a Jesús estos 2 hombres, podemos llegar a la conclusión de qué es lo que tenían en su mente, en su corazón, con qué habían crecido, con qué habían sido enseñados de la palabra de Dios. Y para ello quiero remitirme precisamente a lo que sucedió allá en el cielo. Este pecado tan sutil, este pecado tan desapercibido, el primer pecado de Adán. Un pecado que usted mismo, un pecado que usted dirá, eso, no. De eso se trata, de que pase desapercibido, aún para los mejores teólogos. El diablo necesitaba urdir un plan, el diablo necesitaba hacer uso de algo,
precisamente que haga que la vista, la mirada, la atención de los ángeles en el cielo se fijen en Él. Y no solamente en eso, sino que le sigan. El diablo necesitaba hacer algo. Y quiero invitarle a que vaya al libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo de delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí diera de comer durante 1260 días. El siguiente versículo, el 7, dice de esta manera: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Imagine usted el calibre del pecado como para hacer que los ángeles pelearan en contra de Dios. Imagine usted el tamaño de pecado. ¿Cuál era ese pecado? ¿El orgullo? No. ¿La soberbia? No. ¿Cuál era ese pecado que fue implantado en los ángeles para que se rebelaran contra Dios, para que quisieran hacerle guerra al Dios Altísimo ahí en el cielo? ¿Qué fue? ¿De qué se valió Satanás? Lo peor de todo es que fue lanzado en la tierra. Yo sé que en su lugar usted está allí meditando, está pensando. Imagínese el cielo, los ángeles alabando a Dios. De repente algo sucedió, algo les dijo Satanás, que transformó los corazones, las mentes, la vida, no sé. E impulsó a esos ángeles a que le hicieran pleito a Satanás. Ese pecado, el primer pecado de Adán, fue originado y fue precisamente plan de Satanás. El resultado de esa rebelión, el resultado de ese problema, el resultado de ese pecado fue que los ángeles, así como Satanás, fueran expulsados del cielo. Tuvo consecuencias muy trágicas. Este pecado es muy peligroso, es muy triste por todo lo que conlleva. Este pecado, si nosotros lo vemos de esta manera, es la pretensión de Satanás de querer ocupar el trono del Dios Altísimo. Es la pretensión de Satanás de querer, de que se le dé, de que se le rinda a él gloria, de que se le dé honra. Este pecado es algo muy fuerte, es muy triste, pero también tiene un fin muy siniestro. Siempre nos cuentan la historia de que a los ángeles los expulsaron del cielo, de que Satanás corrompió a los ángeles, y con esa historia hemos vivido y crecido. Pero ¿qué fue lo que Satanás utilizó? Vamos a ver un poco más y nos damos cuenta de los efectos de este pecado aquí en la tierra. Y podemos darnos cuenta en la palabra de Dios, y podemos ver que así como tuvo sus consecuencias en el cielo, también en la tierra tiene consecuencias. Y quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Génesis. Y allí vemos de nuevo este pecado. Génesis capítulo 3.
En el verso 4 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces será como Dios, serán ustedes como Dios. Nuevamente la pretensión, pero en este caso ya no en los ángeles, en este caso en la mujer, en el hombre, aquí en la tierra. Verso 6: la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Así como un pecado tuvo su efecto, tuvo un resultado drástico en el cielo con la expulsión de los ángeles y de Satanás del cielo, conocemos la historia, el resultado de cómo Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén. Este pecado en la tierra afectó a Adán y a Eva particularmente, de manera directa, pero también a todos y cada uno de nosotros. Usted dirá: ¿será? ¿No será? En eso consiste el plan de Satanás, que usted dude, que usted no crea, que usted tenga que usted vacile en aceptar esto. Satanás, recuerde usted que tenía que urdir un plan para que se le diera gloria y honra, para ocupar el trono de Dios, y tenía que implementarlo, tenía que llevarlo a cabo, y lo consiguió. En el cielo los ángeles le siguieron, le obedecieron, le hicieron caso, y lo consiguió aquí en la tierra. Adán y Eva le hicieron caso, y a través de ese pecado pasó a toda la humanidad. Los resultados fueron desastrosos: expulsados, excomulgados, sacados fuera del huerto del Edén, del paraíso. Este pecado de suplantar y manipular, este pecado de querer conseguir a precio de lo que sea, a costa de lo que sea, ocupar el lugar de Dios, entronizarse. Los planes de Satanás, precisamente, y como le he mencionado, dieron resultado, aunque muchos piensan que no, aunque muchos creen que no. Eso es parte del engaño de Satanás. ¿Cuál es ese pecado entonces? ¿La rebeldía, la terquedad, la desobediencia? No. En realidad el primer pecado de Adán no fue ese. Le mencioné que fue un pecado sutil, un pecado engañoso, algo que pasa desapercibido, algo que está en toda la humanidad, algo que no es fácil de detectar, algo que a simple vista no es nada malo. Tenía que ser un pecado para que pudiera inducir a los ángeles, aquellos que alababan a Dios, adoraban a Dios. Tenía que ser un pecado que pudiera hacer que Adán y Eva vieran que todo lo que Dios había hecho en ellos y les había dado no era suficiente, sino que podía haber más. Tenía que ser un pecado que pudiera transmitirse, practicarse sin que se dieran cuenta. Algo funesto, algo terrible. Y podemos darnos cuenta que sí, se transmitió a toda la humanidad, porque cuando nosotros leemos en los profetas, en el libro de Isaías, cómo este rey precisamente tiene este pecado en él, cómo este rey es seducido por este mal del diablo y lo tiene. Si quiere usted, por favor, ir conmigo a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 14.
dice de esta manera. El profeta Isaías nos da un poco más de luz y nos habla de este pecado. Capítulo 14 dice de esta manera, versículo 10. Todos ellos toman la palabra y te dicen: tú también has perdido tu fuerza, has llegado a ser como nosotros. Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de citaras. Tu cama es podredumbre, tus mantas son gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros: voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas. Seré como el Altísimo. El pecado originado por el diablo, transmitido a los ángeles, posteriormente a Adán y a Eva. Y en este momento el profeta Isaías nos dice que había sido también puesto, que había sido llevado, que había nacido un rey que traía ese pecado. El rey, precisamente, como lo lee aquí, es un hombre, es una persona, pero trae este pecado en él: el querer ser igual al Altísimo. Recuerde usted que en el cielo el que pretendió ser o llegar a ser como Dios, se trata de Satanás. Y vemos cómo este pecado lo pasó a los ángeles, se lo pasó a Adán y a Eva, y a Adán y Eva se lo pasa a toda la humanidad. Y este pecado lo trae la gente, el pretender ser igual a Dios. ¿Cuál es ese pecado? ¿Ya lo tiene usted? O sea, ¿ya lo tiene usted en mente? ¿Ya pensó cuál es? La soberbia, el orgullo, no. Acuérdese que es algo engañoso, es algo que está en la gente, es algo que bulle, que agolpa los sentidos, que llega al corazón, que te hace querer, desear, tener, poseer, conquistar a costa de lo que sea, no importando qué ni quién, no importando qué hagas a un lado, no importando qué destruyas, no importando qué pises, qué pisotees, qué deseches, con tal de conseguir el llegar a ser igual a Dios. ¿De qué se trata ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? Allá, pastor, dígalo. Cuando yo se lo digo, usted va a decir: ¡ah! La codicia. La codicia. Es el pecado de la codicia. La voz griega de esta palabra, ¿verdad? Que dice: ¡ah! De veras, ¿cómo va a ser posible? ¡Ay! Pues es que es algo tan simple, tan sutil. La palabra codicia en griego se pronuncia epitimus, y su significado es ese, precisamente, el pretender ser, tener, poseer. Pero su raíz se desprende de la palabra timos, que es precisamente la voz de timar. Timar es sinónimo de me timó. Más acá, antes. Me timó. Me engañó. El engaño es Satanás. ¿Se da cuenta que esta palabra es muy sutil? Y que esta palabra la traen las personas. Y que al mismo tiempo el pecado de Satanás, así como se extendió y lo implantó en los ángeles del cielo, en Adán y Eva, y a través de ellos a toda la humanidad, también está implantada aquí. Ay, ¿cómo va a ser posible? No, espérese, no se espante. A lo que yo voy es cuando la palabra de Dios es tergiversada, porque es usada también por el diablo.
Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según Mateo capítulo 4. Recuerde usted lo que Satanás le dijo a Eva. Con que Dios te ha dicho, está utilizando la palabra de Dios. No puedes comer de los árboles. Mateo capítulo 4. Nos damos cuenta cómo el diablo utiliza también la palabra de Dios tergiversada para conseguir los planes, sus planes. Engañó a los ángeles, engañó a Eva, a Adán, y dice, también a este lo puedo engañar. También en este puedo sembrar ese pecado. También en este puedo sembrar la codicia. Y le dice de esta manera. Capítulo 4, versículo 3. ¿Lo encontró? El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga, escuche bien esto, de toda palabra que salga de los labios de Dios. ¿Verdad? Y hoy en día, ¿de dónde sale la palabra? Que es hablada, que es predicada. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego en el siguiente versículo, lo lleva a la santa ciudad de Jerusalén. Lo sube, lo encumbra en la parte más alta del templo. Lo lleva en la parte más alta, en el pináculo, encumbrándolo, diciendo, mira, tú eres Dios. ¿De qué se trata? Si tú eres Dios. Y le dice, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Vemos cómo sagazmente intenta poner la semilla de la codicia en Jesucristo. Intenta precisamente darle, enseñarle, decirle, mira, tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, arrójate. Nuevamente Jesucristo le responde con la palabra de Dios. También las Escrituras dicen, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y por último, le lleva, ¿verdad?, a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, Satanás le dice, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Imagínese usted, la codicia buscando ser sembrada en Jesús, nuestro Señor. Vemos la respuesta y conocemos la respuesta. El diablo quería implementar el sistema en Cristo Jesús. Un sistema de control a las personas. Un sistema donde todas las personas, porque ya que indujo a Eva al pecado, y el pecado pasa a todas las personas van a adorar a Dios Satanás. Y por eso es que tergiversa la Biblia, cambia el sentido de la palabra de Dios para que le adoren. Y si somos un poco juiciosos y no nos dejamos llevar por lo que escuchamos que nos dicen, o sea, somos dados a escudriñar las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay muchas, y la gran mayoría de las iglesias, denominaciones, tienen precisamente esta figura, este pecado, donde el diablo ha implementado, ha sembrado la semilla de la codicia. Recuerde usted cómo es algo sutil, es algo desapercibido. Pastores y predicadores, pueblo, iglesia, está alabando a Dios,
está glorificando a Dios, pero con esa semilla dentro de su corazón, en todo su ser, entregados. ¿Por qué el diablo hizo eso? Lo vamos a ver un poco más adelante. Este pecado ha afectado y afectó también las escrituras desde la antigüedad, buscando que el pecado de este pecado sutil, siendo algo desapercibido, esté también implementado en las escrituras. Y muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios. La gente que nos mira escucha la palabra de Dios y piensa que está adorando a Dios. Recuerde usted que la sutileza, la pretensión del diablo era ser entronizado, que usted pueda alabar a Dios sin darse cuenta realmente a quién le está dando gloria y honra. El hombre ha buscado por siempre ocupar el lugar de Dios. ¿Pero por qué? ¿No que era Satanás? Sí, permítame tantito. Es Satanás y siempre ha sido Satanás. Pero ese pecado se lo transmitió al hombre, porque su plan lleva un orden. Todo tiene un porqué. Y por ello también tuvo que ver en las Sagradas Escrituras el hecho de que muchos piensan y muchos dicen, por ejemplo, que el pecado de Eva no conlleva ninguna maldición, ni tiene que ver, ni la gente lleva ese pecado en sí. No fue algo que tuviera que ver la gente. Fue un pecado en el cual Dios castigó a Adán y a Eva, expulsándolos del paraíso, y hasta allí nomás. Y allí terminó todo. A los antiguos judíos se les enseñaba que no tenía nada que ver eso. Que eso era cosa juzgada. Que ya había sido juzgado y había sido castigado. Hasta donde tengo entendido, algunos judíos talmudistas creían precisamente en que ese pecado había pasado a todas las generaciones. Pero los judíos en la actualidad no piensan eso. ¿Para qué? Para que no tenga nada que ver con Jesucristo. Para que no vean a Jesús como Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Pero como vamos a ver más adelante, el plan del diablo tiene un orden y al que van a alabar, al que van a glorificar, como dice la Escritura, aún los escogidos serán engañados. No va a ser al Mesías. Por lo tanto, este pecado estaba surtiendo su efecto al ser precisamente tomado, al ser practicado y al ser hablado aún hoy en día. Entronizar al hombre. Buscar que el hombre ocupe el lugar de Dios. Y nos damos cuenta cómo el hombre es alabado hoy en día, cómo es tomado como representante de Cristo. Bueno, es que ya no soy representante, ahora soy el enviado de Cristo. Bueno, es que ahora soy casi como Cristo. Su santidad, su Señor, Rey, o sea, ya el hombre es tomado como Dios. Los líderes religiosos hoy en día están usurpando el lugar de Dios. Están tomando el lugar de Dios. Pero ojo, todo esto es plan de Satanás. Como vamos a ver. ¿Por qué Satanás al transmitirle este pecado a los líderes? Porque ese es su objetivo. Que no se le dé gloria y honra a Dios. Que no se escuche la palabra de Dios. ¿Y usted cree que la gente puede tener ese pecado en sí? Por supuesto que lo tiene. Cuando desechan la palabra de Dios. Cuando no hacen caso a lo que Dios dice. Cuando no actúan de acuerdo a como Dios enseña en su palabra. Viven bajo ese sistema, bajo ese pecado del diablo. Viven de esa manera. Y dicen, no, es que yo puedo ir a hacer no. Ese es el engaño, es la sutileza del diablo. Ese pecado ahí está. Ese pecado permanece en la gente. Y ese pecado solamente Cristo Jesús lo puede arrancar de raíz. Este pecado hace que pulse, que hierva, que
que se agolpe la sangre en el ser, en uno, que anhele, que desee, buscando ocupar el lugar de Dios. ¿Pero de qué manera? Teniendo sus propias ideas, sus planes, haciendo un lado las sagradas escrituras. Es que yo hago esto, yo digo esto, yo pienso esto. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿Estás actuando de acuerdo a la palabra de Dios? Porque eres un hijo o una hija de Dios. Solo uno. Porque eres un hijo o una hija de Dios. Bueno, ya son 4. Con eso continúo. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, hermanas, usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, comprados con precio de sangre, como dice la Escritura. ¿Pero por qué comprados con precio de sangre? Por ello precisamente, para que puedas salir, para que Dios te pueda tomar, sacar de ese sistema implementado por el diablo. Y que como cristianos alabamos y glorificamos a Dios, pero muchas veces se actúa de manera diferente. Eso no es ser cristiano, con todo respeto. Eso es como tener una doble vida, una doble moral, una doble práctica, una doble creencia, un doble Dios. Aquí servimos a Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pero afuera, ¿a quién servimos? No lo sé, usted piense tantito. Si usted encuentra que hay algo de verdad en lo que dice Dios, significa que ese pecado aún está en su vida. Es muy sutil. Dios nos dice en su palabra: sed santos como yo soy santo. No se puede. Aquí en la tierra no. Y como Él vino en la tierra, porque se hizo carne y resistió todos los embates de Satanás. Y Él dice: mayores cosas que yo ustedes harán. Tenemos que resistirnos, pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta cómo es ese pecado, de qué manera actúa, de qué manera podemos desprendernos de él, cómo podemos quitarlo, cómo podemos lavarnos con la sangre de Cristo Jesús. Nos limpia de todo pecado y toda maldad. Ese pecado, el primer pecado de Adán, originado en el cielo, transmitido, sembrado, implantado a los ángeles, que tuvo sus consecuencias, y posteriormente aquí en la tierra, implantado en Adán y Eva, que tuvo sus consecuencias y pasó a toda la humanidad. Después utiliza la misma palabra. ¿Para qué? Para que no se tome en cuenta, para que no se obedezca la misma palabra de Dios. Porque usted se da cuenta que la palabra es hablada, pero no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque no se señala este pecado. La gente escucha la palabra de Dios con agrado, se goza y alaba a Dios. A veces hasta llora porque siente que Dios está tocando la puerta de su corazón, su vida. Dice: sí, es cierto, Señor, es verdad, Padre. Ese pecado ahí está. La codicia. Recuerde usted que la codicia no es solamente desear tener algo a costa de lo que sea. Si usted investiga esta palabra arrastra tras de sí todos los demás pecados: el orgullo, la soberbia, el robo, la maldad y todos los demás pecados. Por eso está tan guardado, tan escondido, y es muchas veces confundido. Yo no soy orgulloso, dice. No, no se trata de orgullo, se trata de codicia. Y tenemos que entender el verdadero significado. El codiciar es el ser o el pretender ser igual a Dios, bíblicamente hablando. Si usted es una persona que escucha la palabra de Dios, si usted es una persona que tiene la palabra de Dios, si es una persona que no puede andar de acuerdo a la palabra de Dios, usted es una persona
que está tratando de ocupar el lugar de Dios. Si usted hace, como coloquialmente se dice, lo que yo quiero, lo que se me pega a mi gana, a mí nadie me dice nada, usted es una persona, con todo respeto, que tiene ese mal creado por Satanás. Porque usted no actúa de acuerdo a como Dios dice. Porque usted no hace de acuerdo a como Dios dice. No estás viviendo como se te pega tu gana. Estás viviendo como el diablo quiere que vivas. Y todo tiene un porqué. Apreciados hermanos, hermanas, amigos, amigas, hasta aquí hemos visto cuál es ese pecado. Hasta aquí nos hemos dado cuenta del por qué surtió efecto en los ángeles que alababan a Dios, que adoraban a Dios. Del por qué surtió efecto en Adán y Eva, porque codiciaron el ser igual a Dios, porque pretendieron usurpar el trono de Dios, hacerse semejantes. ¿Cómo tuvo su efecto en el rey de Babilonia y en el rey de Tiro, mencionados en Isaías y en Ezequiel? Se habla de dos hombres, pero se habla del pecado de Satanás, o sea, de la manipulación perversa de Satanás en ellos. Allí donde acabamos de leer. Ahora bien, ¿cómo escapar a este pecado o a esta trampa del diablo? Pero antes que nada, ¿por qué el diablo pretende o quiso o se le antojó o planeó, ideó que este pecado fuera transmitida a toda la humanidad? ¿Por qué? Bueno, lo dice precisamente Apocalipsis, porque él quiere seguidores. Y así como en el cielo quiso tener seguidores y lo consiguió, lo mismo aquí en la tierra. Y así como en el cielo le hizo guerra a Dios, así en la tierra le va a hacer guerra a Dios. Libro de Revelación, batalla del Armagedón. Va a juntar a todos sus seguidores, va a juntar a todas las personas que le alabaron, que le adoraron, que no se apercibieron, que no se dieron cuenta de este pecado, que buscaron ocupar el trono, el lugar de Dios. Cuando se les presente el inicuo, lo van a ir a adorar como Dios, le van a ir a servir. Y cuando les diga prepárense para la batalla, así como hizo con los ángeles en el cielo, hará lo mismo aquí en la tierra, a irle a hacerle guerra al Dios Altísimo. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Por eso usted ve que este pecado pasó a toda la humanidad. Y está empeñado en hacer creer que no es cierto. Está empeñado en hacer creer que no es verdad. Pero ustedes se cuenta hasta cómo hoy en día se están juntando las diferentes religiones. ¿Por qué? Los islamistas, los cristianos, mahometanos, tibetanos y no sé qué tanta cosa. Se están reuniendo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. El pecado es el mismo. Querer ocupar el lugar de Dios. Pretender que tienen la verdad. Confundidos, engañados y engañando. Y a todos sus seguidores. Y de todos esos seguidores también van a ser llevados, van a marchar a hacerle guerra al Dios Altísimo. Así como un día sucedió en el cielo, así un día sucederá aquí en la tierra. Y está escrito en la palabra de Dios. Por eso Satanás busca que cada día la palabra de Dios ya no se hable. Y nos damos cuenta cómo en los púlpitos las personas buscan ocupar el lugar de Dios. Ya no se conforman con llamarse pastores. Ya no se conforman con llamarse predicadores. Ahora buscan títulos ostentosos que los haga levantarse, elevarse o tener el mismo nivel de Dios, estar a la par de Dios. Marcos capítulo 10. Señor, queremos pedirte algo. Que a tu izquierda y a tu derecha
En uno se siente mi hermano y en el otro me siente yo. Dios te cuenta cómo ese pecado estaba aún en los mismos discípulos. Si usted lee el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20 aparece lo mismo, pero allí ya no son los dos hombres que se acercan. Se acerca una mujer, la madre de ellos, y es la que le pide a Jesús y le dice: quiero que mis hijos, uno se sienta a tu izquierda y otro se siente a tu derecha. ¿En quién estaba el pecado entonces? ¿Se da usted cuenta cómo este pecado ha sido transmitido a todas las personas, a todas las generaciones? Y como le he mencionado, muy sutilmente, pero todo tiene un porqué. En los púlpitos hoy en día, mira, yo aquí apóstol, pues yo aquí profeta, pues yo aquí Jesús. ¿Y cuál es el problema? ¿Cierto o no cierto? Pero ahí había uno que se llamaba Jesucristo hombre o algo así, no sé qué cosa. Es como el diablo está en ellos. Como el diablo busca ocupar el lugar de Dios. Ya no se conforman con ser pastores. Y vengan aquí, se hacen milagros, hacemos milagros, y estoy en contra de los milagros. Creo fielmente y estoy convencido, estoy seguro de ellos. Porque mi Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él aún hace milagros. En lo que no creo es en esas personas que buscan ocupar el lugar de Dios. Buscan ser entronizados, ser reconocidos. Aman las salutaciones, las primeras sillas, que les llamen apóstoles, profetas, buscando ocupar el lugar de Dios. Y es lo que precisamente hoy, en la actualidad, ese pecado, el primer pecado de Adán, practican estas personas, buscando arrancarle, robarle el trono a Dios. Es un sistema perfectamente bien ideado por Satanás. Hasta dentro de lo malo hizo lo correcto, pero de manera perversa, porque lo hizo perfectamente bien. ¿No se supone que el que hace solo cosas perfectas es Dios? Sí, por supuesto, porque el diablo tiene un grado de perfección, pero es limitado. Porque el destino de todos aquellos que le sigan, de todos aquellos que le obedezcan, va a ser el infierno. No, si el infierno no existe, pues también eso es parte de lo que te han hecho creer. El infierno es tan real como el aire que respiras, que aunque no lo ves, pero te sirve. Además, cuando Jesucristo hablaba del infierno, lo hablaba por medio de parábolas. Y una parábola es una enseñanza, es una ilustración de algo real a algo espiritual. Podemos darnos cuenta cómo precisamente Jesús le hablaba y les decía: ustedes viven bajo un sistema equivocado. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según Juan, en el capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículos 43 y 44. Dice de esta manera: ¿por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente, ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Y por qué no pueden entender mi mensaje? El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Pero el versículo 39 nos dice de esta manera: ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo,
aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. ¿Qué es lo que le había enseñado su padre? Precisamente la maldad del diablo, el pecado del diablo. Y él se los trataba de enseñar a ellos. No querían hacer caso. Estaban permeados, estaban empapados con este pecado. Habían y pretendían usurpar el lugar de Dios. Ya no tomaban en cuenta la palabra de Dios. Habían invalidado la palabra de Dios por medio de las tradiciones, por medio de sus creencias, por medio de sus costumbres. Ya la palabra de Dios no era tomada en cuenta. Se habían hecho de otros libros, de otras enseñanzas para transmitirle al pueblo de Dios. Lo mismo que hoy en día vemos. Es un predicador que predica. ¿De qué predica este hombre? Pues predica de santerismo, predica que de profecía, predica de que ven, agarra, conquista, posee el engaño del diablo. Astrología, numerología. Cosas que en la antigüedad fueron tildadas de herejía, hoy en día han subido al púlpito y están tomando lugar como palabra de Dios. Owen dijo de esta manera: toda aquella profecía, si está en la Biblia, ¿de qué sirve? Que la diga aquel que viene. Y si no está en la Biblia, es falsa profecía y es falso profeta. De todas formas, no sirve de nada. O sea, si lo que te voy a decir está en la Biblia, no es profecía, es palabra de Dios. Yo no soy ni profeta ni nada, soy solo un pastor, un evangelista, un predicador. Y si lo que te voy a decir de profecía no está en la Biblia, es mentira. Y por ello muchos se equivocan, en la gran mayoría de las veces. Es que Dios me dijo que vamos a hacer esto, pero cuando no se cumple, no, es que Dios me hizo que yo me equivoque. Imagínese usted. ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar a la sutileza, al engaño del diablo? ¿Está usted listo? ¿Está usted lista? Escuche lo que a continuación sigue. Porque esto no es el fin de las personas. Abraham fue llamado a salir de ese sistema. Abraham le dijo: Dios, sal de allí. Salte de ese sistema. Apártate del engaño del diablo. Abraham hizo caso. Obedeció. Y todos sabemos lo que sucedió. Lo mismo sucede. Dios guarda remanentes. Aquellos que no doblan sus pies, sus rodillas ante Satanás. Aquellos que perseveran, que buscan la verdad en las sagradas escrituras, que buscan vivir de acuerdo a las sagradas escrituras. Quizás usted está pensando: uy, creo que yo ando medio así. Creo que yo también. Al que está sentado en el trono, al que es digno, ese que está sentado en el trono se llama Jesucristo. Ese que está sentado en el trono vino a morir por ti y por mí, para arrebatarnos de ese sistema de Satanás. Ese que está sentado en el trono es Dios. Y un día vendrá, volverá para llevar a su pueblo, a todos los que se salieron de ese sistema, a todos los que no quisieron vivir de acuerdo a ese sistema. Me resisto a vivir bajo el sistema de Satanás. No quiero ni tengo nada que ver con ello. Aunque viva en este cuerpo de pecado, de sangre, de carne, pero por medio de Cristo Jesús busco cada día mi comunión con Él. Busco cada día entregarme a Él. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, no está perdido todo. Dios guarda sus remanentes y está tratando con usted, está golpeando a los corazones. Si alguno abre la puerta, Él va a entrar y tendrá comunión contigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero es identificar ese pecado.
¿De qué manera? Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22. Versículos 36 en adelante. Dice de esta manera: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Mateo capítulo, amén, versículo, dice de esta manera: se basa toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Jesucristo se había dado cuenta que todo lo que les había sido enseñado precisamente era del diablo. La gran mayoría de las cosas de la interpretación, así como hoy en día se enseña a alabar al hombre, y nosotros podemos darnos cuenta cuando viene un hombre aquí como representante de Dios, cómo corren millares de cantidades de personas para alabarle, para tocarlo, para verle, pensando que es Dios. Pero cuando Él dice de esta manera, dice: solamente podrás escapar tomando en cuenta esto: al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, al Señor tu Dios. Y el segundo es para que te des cuenta si todavía persistes, si todavía tienes esa semilla del diablo, de la codicia. Si usted se da cuenta, este es el primer mandamiento y el 10º mandamiento. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todas las personas. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, quiero invitarle a que usted se ponga de pie y hagamos una oración. Usted puede distinguir, usted puede discernir, usted debe de hacerlo. Téngalo en cuenta. Como se mencionó hace un momento, esto no es un juego. Dios me libre que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el diablo me lleve a hacerle guerra. Hay que tener cuidado. Hay que saber realmente lo que hacemos, cómo vivimos, si estamos alabando a Dios. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Oremos. Señor, gracias. Tu ley nos habla de amarte a ti. El primer mandamiento. Los profetas nos hablan de Jesucristo como Mesías. Tú eres nuestro Dios y Señor. Podemos darnos cuenta que al amarte, Señor, nos libera a todas las personas del sistema del diablo. Y al tomar en cuenta el 10º mandamiento, precisamente hace que reconozcamos y veamos si este pecado del diablo está en nosotros. De cualquier forma, te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Seamos tomados para salir del sistema del diablo. Ocupa el lugar que te corresponde en nuestros corazones. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque por medio de la transgresión de Adán reinó la muerte. Tú, Señor Jesucristo, y los que te recibimos, reinará la abundancia de gracia, que es don de justicia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Te alabamos, te glorificamos a ti, Jesucristo, nuestro único Dios verdadero. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Dios le bendiga y bendiga a todos nuestros hermanos que alcanzan a vernos y escucharnos. Quedan con Dios. Hasta la próxima.